Hola, ¿qué tal? Desde nuestro Centro Mundial de Noticias en Teherán ya vamos con las informaciones más destacadas del momento. Irán siempre ha jugado un papel positivo en la región. Es lo que dice su canciller Hossein Amir-Abdollahian a su par de Italia, Antonio Tajani. Esto en una conversación telefónica, el diplomático iraní sostuvo que su país ha pagado un precio alto para fomentar la estabilidad y seguridad regionales. Así responde a la petición de Tajani, quien pidió a Teherán que mostrara moderación ante el ataque israelí al consulado del país persa en Damasco. Amir Abdollahian llamó a que Roma, como presidente pro tempore del G7, se esforzara para detener el genocidio israelí en la Franja de Gaza. El número de víctimas por ataques de Israel contra la Franja de Gaza asciende a 33.634 mártires y más de 76.214 heridos durante más de 6 meses de guerra. Pero según el Ministerio de Sanidad palestino, solo en las últimas 24 horas los sionistas cometieron 8 masacres contra familias palestinas, dejando 89 muertos y 120 heridos. Los bombardeos indiscriminados continúan en toda la Franja de Gaza. Israel mantiene sus ataques por tierra y aire contra casas y edificios en el norte del campamento de refugiados de Nuseirat al centro. Según fuentes médicas, un civil murió y otros resultaron heridos en un ataque aéreo israelí contra una escuela que albergaba a personas desplazadas. Por otro lado, al menos 29 personas murieron en un bombardeo contra una vivienda al norte. Llegué después de 6 meses. Llegué 6 meses tarde, lo cual es muy desafortunado. La situación, cuando la vi, está empeorando semana tras semana. No ha habido ningún alto del fuego, entonces, ¿cómo puede mejorar la situación? Debido a la falta de alto del fuego, la situación está empeorando. En el sur de la franja, en Rafah, el alcance de la devastación es monumental. A la par, la ciudad de Han Yunis ha quedado completamente arrasada tras la retirada de las tropas israelíes de esta área el fin de semana pasado. Médicos extranjeros describen la situación como catastrófica. Hay tantas mujeres y niños que llegan con heridas de metralleta. Vemos tantas heridas por metralleta con disparos y simplemente no hay espacio para tratarlas. Simplemente no hay personas para tratarlas. No hay recursos para tratarlas. Se están quedando sin suministros médicos aquí. Mientras tanto, una portavoz de UNICEF dice que un vehículo en el que viajaban su equipo y ella fue alcanzado por munición real mientras esperaba entrar al norte del enclave palestino. Eso es algo que sucede casi todos los días en Gaza, no siempre para nosotros, sino también para los niños. Y he visto muchos ejemplos aquí de niños que han resultado heridos en esta guerra y es simplemente desgarrador. Cientos de miles de niños palestinos siguen sufriendo, no solo a causa de los bombardeos y la violencia, sino también porque el régimen israelí utiliza el hambre como arma de guerra. Al menos 31 personas han muerto de inanición, 27 han sido niños que sufrían malnutrición y deshidratación. Además, según la ONU, más de 1 millón de personas están en riesgo de hambruna inminente. Dani Pérez Díaz con información de Nargués Jalilpur, Hispan TV, Noticias. El movimiento de resistencia del Líbano Hezbollah atacó posiciones de artillería israelí en el norte de la Palestina ocupada. Lo hicieron en respuesta a los ataques israelíes contra pueblos del sur y viviendas civiles. Conforme a los medios libaneses, durante unos minutos fueron disparados más de 50 cohetes desde el Líbano a las posiciones israelíes en el norte de la Palestina ocupada. Atacaron la base militar Maskaf Am por temor a los drones del Líbano. Se han puesto a sonar ya las sirenas en los asentamientos sionistas cerca de la frontera con el país árabe. En Jordania, miles de personas se manifestaron cerca de la embajada israelí en la capital Amán, en solidaridad con los oprimidos palestinos en la Franja de Gaza. Los manifestantes corearon consignas a favor de la resistencia palestina y expresaron sus condolencias al jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh, por el martirio de sus hijos y nietos en los bombardeos israelíes en Gaza. Tras condenar el genocidio israelí en el enclave costero, los indignados jordanos pidieron a los países árabes enviar más ayuda humanitaria a la franja. También exigieron al gobierno jordano que rompa las relaciones con el régimen de ocupación y cancele las exportaciones al territorio ocupado.
El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, advirtió a los jóvenes sobre los crímenes de la derecha durante el golpe de Estado de 2002 y alertó sobre los riesgos de permitir que el fascismo tome el poder. Ellos lo hicieron. Es el mismo fascismo que es capaz de quemar vivos a seres humanos. Eso no ocurrió, muchachos de los liceos. Eso no ocurrió hace 20 o 30 años, eso ocurrió hace poquito. Que le prendieron fuego a un venezolano porque parecía chavista. Eso hay que combatirlo. Lo combatimos el 11 de abril y lo estamos combatiendo hoy día también. Y tenemos que seguir combatiéndolo hoy, mañana y siempre, todos los días. Diosdado Cabello hablaba en un evento para conmemorar el aniversario del golpe de Estado de 2002 contra Hugo Chávez. Afirmó que si los golpistas hubieran tenido éxito, habrían acabado con la vida de todos los chavistas. Aseguró que quienes dieron el golpe de Estado a Chávez por unas 48 horas son los mismos que en estos momentos se quieren presentar como demócratas y competir en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Y de Venezuela pasamos a Bolivia. Allí, de cara a las elecciones presidenciales del próximo año, el líder del movimiento al socialismo, Evo Morales Ayma, ve un complot por parte del gobierno de Luis Arce, quien también pugna por ser candidato y futuro presidente del país andino. Esto frente a los partidos tradicionales de la derecha neoliberal que esperan también que Morales y el MAS sean inhabilitados de los comicios electorales del 2025. Ezenka Saavedra nos informa. A Evo como candidato a presidente. Segundo, proscribir al MAS y PCP. El 11 de abril del presente, el jefe del principal partido de Bolivia, el MAS y PSP, Evo Morales, manifestó en conferencia de prensa que el objetivo del gobierno de Arce es proscribirlo a él y a su partido de los comicios presidenciales del 2025 y que para tal fin el presidente en ejercicio, Luis Arce Catacora, designó a Gustavo Ávila como vocal para que preside el Tribunal Supremo Electoral. Es ilegal la designación. Nos llama la atención muchísimo por eso que se ha hecho ese cambio. Y se ha puesto una persona exfuncionaria del Ministerio de Justicia, según sabemos, para que vaya a cumplir instrucciones que se conocen, serían las de la proscripción de nuestra sigla política del MAS y PCP y obviamente proscribir también a nuestro líder histórico en su candidatura el año 2025. La situación del principal partido de Bolivia pasa por momentos complicados, ya que se encuentra en una pugna interna con el actual presidente Luis Arce Catacora y que según Morales, el Tribunal Supremo Electoral en función a la reciente designación hecha será quien desde esta institución trate de perjudicar su candidatura. Hay una intencionalidad desde el aparato de Estado, del judicial, del electoral e incluso el congelamiento del legislativo, de destruir definitivamente al instrumento político, al partido más grande de la historia del país. El líder cocalero también manifestó que si pasa algo con la inhabilitación de Morales o la supuesta proscripción del MAS, ya sabemos de dónde viene la instrucción, dejando claro que el plan que se está tendiendo es para proscribir a su persona y a su partido. Se cierne un plan macabro antidemocrático para privarle al pueblo boliviano de tener a uno de los postulantes más importantes en las elecciones del año 25. No es pues una democracia plena, completa, si es que el principal candidato, eso es Evo Morales ahora, el principal candidato estaría proscrito, no se le permitiría participar en esas elecciones. En septiembre del 2022, Morales denunció un supuesto plan negro implementado por el gobierno en ejercicio, cuyo objetivo era el de anularlo políticamente. Se cierne ahora un plan para proscribir a Evo por ser una de las voces que dice la verdad sobre lo que está pasando en todos los temas económicos, políticos, sociales, con narcotráfico. Si el MAS y PSP no lograse un consenso de unidad, la única fuerza capaz de contener a la derecha neoliberal podría sufrir serios problemas. Ezenka Saavedra, La Paz, Hispan TV.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, espera que el próximo gobierno siga las políticas que él impulsó durante su administración. Que haya continuidad, o sea, que continúe la transformación, que no regrese la corrupción, que no regresen los oligarcas a dominar México, que el gobierno sea de todos, que se tome en cuenta a la mayoría de los mexicanos, que no tengamos un gobierno solo para beneficio de una minoría, que el gobierno no sea un comité. El mandatario sostuvo que no dejará compromisos sin cumplir y si queda pendiente alguna promesa, pedirá a quien le sucede que la cumpla. Los comicios presidenciales están programados para el 2 de junio. Compiten 3 candidatos, Claudia Sheinbaum, de la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, Xóchitl Gálvez, de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, y Jorge Álvarez Maínez, del también opositor Movimiento Ciudadano. Irán conquistó el Campeonato de Asia de lucha libre. La selección iraní cosechó 5 medallas de oro en las 10 categorías. Les contamos en unos minutos. Irán Hoy, por Hispan TV. Por Hispan TV. Ya estamos de regreso con más noticias. Desde China, el canciller condena el ataque al consulado de Irán en Siria durante una llamada con el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, en la cual la parte estadounidense exigió disuadir a Teherán. Esto tras una escalada de tensiones y el temor de Washington y Tel Aviv a una supuesta respuesta del país persa. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, mantuvo una llamada telefónica con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El secretario estadounidense informó a la parte china sobre la situación actual en la región de Asia Occidental. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, dijo que China condena enérgicamente el ataque a la embajada iraní en Siria y enfatizó que la seguridad de las instituciones diplomáticas es inviolable y que la soberanía de Irán y Siria deben ser respetadas. En rueda de prensa, la vocera añadió que Pekín seguirá desempeñando un papel constructivo y contribuirá a enfriar la situación. Desde que el régimen israelí atacó el primer día de abril el consulado de Irán en Damasco, asesinando a 13 personas, 7 de ellos comandantes del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, Teherán ha enfatizado que castigará a los sionistas por la acción de terror.
Y Noruega se considera desde ahora un nuevo aliado de España para el reconocimiento del Estado palestino. Así lo aseguraron el presidente del gobierno español y el primer ministro noruego tras una reunión. Así ha sido el primer éxito de Pedro Sánchez, el jefe del gobierno español, en Oslo, la capital de Noruega, donde pudo recoger el apoyo del país europeo para reconocer al Estado palestino. Se trata de una gira por Europa que inició en el país nórdico con el primer ministro Jonas Støre. De esta manera, la máxima autoridad noruega dice estar preparada para tal reconocimiento. Noruega está dispuesta a tomar una decisión sobre el reconocimiento de un Estado palestino. Se decidirá en el momento y el contexto en estrecha coordinación con países de ideas afines. No hemos fijado un calendario firme y es por eso que doy la bienvenida a la iniciativa del presidente Sánchez de consultar ahora entre países con ideas afines para fortalecer la coordinación. E intensificaremos esa coordinación en las próximas semanas. Dicha iniciativa se vino defendiendo desde que se intensificaron las atrocidades israelíes en la Franja de Gaza. Al respecto, para el presidente del gobierno español, lo importante ahora es la búsqueda de una solución duradera para acabar con el genocidio en curso, ya que, según él, la situación es terrible. La situación en Gaza es tremenda. Hay indicios de que puede ir a peor y puede trasladarse al resto de la región. Por eso se necesita un alto del fuego inmediato y el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza. Además, tenemos que llegar a una solución política que de una vez por todas pueda llevar la paz y la justicia a la región. Ha llegado, pues, el momento de pasar de las palabras a los hechos. En sus declaraciones, la parte noruega dejó claro que ambos países van a trabajar codo a codo. Estamos de acuerdo en que hay que pedir acceso humanitario, un alto el fuego. En la reunión de hoy hemos dejado claro que coordinamos y vamos a trabajar codo a codo en Madrid y Oslo. Desde hace 6 meses, España ha sido una de las voces más críticas frente a Israel. Tales acciones representan una señal de que algunas autoridades europeas decidieron dar un paso adelante para enfrentar el sufrimiento de un pueblo oprimido durante más de 7 décadas. Juan Carlos Rosso con información de Narges Falá, Hispan TV Noticias. El ministro ruso de Exteriores afirma que la conferencia de paz sobre Ucrania, prevista para mediados de junio en Suiza, es una vía a ninguna parte, sin la participación de las autoridades rusas. El hecho de que este es un camino a ninguna parte, por decirlo suavemente, es evidente para cualquier analista político normal. Así pues, el presidente Putin ha vuelto a exponer clara y comprensiblemente nuestra posición durante su conversación con el presidente bielorruso Lukashenko. No vemos el deseo de Kiev ni tampoco de sus amos de negociar honestamente. Lavrov hizo tales declaraciones en una rueda de prensa en Minsk. El canciller agregó que en lugar de un diálogo sin ultimátum, Occidente busca adecuar en Suiza los 10 puntos de la fórmula de paz del presidente ucraniano para luego presentárselos a Rusia. Dijo que son incompatibles la fórmula suiza y el plan de paz chino presentado en febrero de 2023 para el arreglo del conflicto en Ucrania. Por lo tanto, acusó a Suiza de cumplir un encargo de Estados Unidos y sus aliados. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador determina que el exvicepresidente Jorge Glass debe seguir en prisión, a pesar de reconocer que su detención durante el asalto de la fuerza pública a la Embajada de México en Quito fue ilegal y arbitraria. En su comparecencia que hizo a través de Internet en línea, Glass había denunciado que fue víctima de tortura durante su detención. El exvicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, denunció la tortura de la policía a la hora de secuestrarle en la Embajada de México en Quito el pasado 5 de abril. Lo dijo en su comparecencia en línea desde la cárcel La Roca durante la audiencia del recurso de habeas corpus presentado en su nombre. 4 policías el día así, ¿no? Y ahí me leyeron los derechos, mientras este sinvergüenza, un jovencito, usted tenía cuando usted trató que le entregaran esa parte. Y luego lo vuelven a firmar para hacer una madre, me sientan, yo estaba todo apaleado y me ponen nuevamente a leerme los derechos así un policía, no así al leer, no, y me sientan ahí y yo me manejo. Y todavía me dice, párese, y yo trataba de parar, pero no podía por la paliza que me habían dado. Según Glass, la policía ecuatoriana utilizó la fuerza contra el diplomático mexicano Roberto Canseco, quien intentó impedir su ingreso a la embajada y su captura.
Las acusaciones fueron rechazadas por la policía. No obstante, las imágenes muestran otra cosa. Hay dos videos. El verdadero, cuando me bajaron del carro, así todo torturado, hundado en los pulgares, en la época de la dictadura. Y este segundo video, son dos. No, qué bueno que el presidente no colaborara con las imágenes, pues hay lugar de ser de ver la texta, no sé, su precisión política, yo sé rapidito que me va a quitar la cámara. O sea, no lo imagen aquí, uno más, no le va a pasar nada. Pero también quiero que estén claros en que yo no voy a establecer. Simultáneamente, los partidarios del ex vicepresidente ecuatoriano se reunieron afuera de la Corte Nacional de Justicia. Debe salir de la cárcel, debe regresar a la Embajada de México y deben darle el salvoconducto para que se acoja al asilo político que le ha concedido el gobierno de México. El abogado de Glass había exigido la presentación del documento que, según el jefe de la Policía Nacional, autorizaba al presidente Daniel Noboa a ordenar su detención, que viola el derecho internacional y fue ilegal. Dani Pérez Díaz, con información de Samané Cachuy, Hispan TV Noticias. En Haití finalmente arranca el proceso de transición con la constitución por decreto del Consejo Presidencial. El organismo, que cuenta con 9 miembros provenientes de partidos políticos y de la sociedad civil, tendrá como primera tarea designar a un nuevo primer ministro y después llevar al país hacia elecciones generales. El primer ministro en funciones, Ariel Henry, dimitió hace un mes por el drástico incremento de la violencia de las pandillas que ya controlan el 80% de la capital, Puerto Príncipe. En lo que va de año, unos 100.000 habitantes han tenido que abandonar sus hogares debido a la inseguridad. Y en República Dominicana ha provocado controversia la decisión de un sindicato de transporte de prohibir que ciudadanos haitianos utilicen sus vehículos. Nuestra corresponsal en Santo Domingo, Estefania Andújar, nos amplía. Los autobuses de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, que viajan a distintas provincias fronterizas con Haití, tienen prohibido de manera terminante transportar nacionales de ese país, sin importar si su estatus migratorio es legal o se trate de un indocumentado. Migración detiene los autobuses juntamente con el ejército, revisan y si se encuentran un nacional haitiano ilegal en el autobús, entonces le imponen una multa grande, económicamente hablando, al ser transportista, retienen el autobús a veces pierde una semana, porque a veces el dueño del autobús no tiene dinero para pagar la multa. Entonces lo que se está haciendo es que los mismos choferes no están transportando a los haitianos, a menos que ellos muestren un documento y nosotros no somos migración para pedir el documento. Las organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes condenan la disposición y la califican como racista y contraria al respeto de los derechos humanos. No montar nacionales haitianos en su autobús, eso es aberrante, eso atenta contra la dignidad humana. Entre la ciudadanía, la decisión y el pedido de que se prohíba a los haitianos abordar unidades del transporte interurbano es también tema de controversia. Las autoridades son los que están llamados a tomar ese tipo de medidas, no un sindicato, porque un sindicato es una agrupación que defiende sus intereses, aunque claro, tiene un trasfondo patriótico. Yo estaría de acuerdo, pero hay que ver cómo puede aplicarse. Por mí no hay ningún problema que si lo utilizan o no lo utilizan. Yo no tengo problema con eso, porque somos personas, todo el mundo. Entonces, imagínate tú, que a mí me hagan eso mismo en nuestro país. ¿Cómo me sentiría yo? Diariamente, una importante cantidad de ciudadanos de Haití se movilizan entre las ciudades dominicanas cercanas a la frontera con el vecino país. Hasta el momento, ningún otro grupo, además de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, ha prohibido a los nacionales haitianos montarse en sus autobuses. Estefania Andújar, Hispan TV, Santo Domingo. Conquistó el Campeonato de Asia de lucha libre. La selección iraní cosechó 5 medallas de oro en las 10 categorías. 3 luchadores persas también consiguieron medallas de bronce. En la clasificación por equipos, Irán ganó el campeonato con 190 puntos, mientras que Japón y Kirguistán terminaron segundo y tercero.
En Bishkek, Kirguistán, se celebró la 36ª edición del Campeonato Asiático de Lucha Libre para Adultos con la participación de 23 países. Y así llegamos al final. Gracias por seguir las noticias junto a nosotros. Feliz fin de semana.